Vamos a entregar este tiempo al Señor y luego vamos a ir viendo lo que Dios tiene para nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Señor, gracias que tú eres el hombre perfecto, Señor. Tú has sido coronado de gloria, de honor y que podamos tener la plena confianza en ti, Señor. Y gracias por habernos dado la revelación final, la revelación completa, y que tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, te pido que podamos ser así animados, también exhortados, conforme a lo que tú dices para nosotros esta mañana. En tu nombre, amén. El título esta mañana es Todo sujeto a Jesús. Todo sujeto a Jesús. Estaremos viendo los versículos 5 a 9, la primera mitad de versículo 9 de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y esta carta, como debemos recordar, comienza exponiendo la superioridad del Hijo sobre todos los ángeles. Y en esta exposición, en los primeros versículos de capítulo 1 y luego a través de versículo 1, vimos que el Hijo es Yahweh Dios mismo, quien es creador y sustentador de todo lo que existe. Él también ha venido a la tierra y ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Al venir a esta tierra, el Hijo es quien nos ha dado la revelación final y completa de Dios. Y antes de su venida, los primeros versículos también de Hebreos 1 nos dice que había revelaciones y comunicaciones de Dios a los padres, a los profetas, y a veces esas revelaciones fueron mediados por medio de ángeles, como hemos visto brevemente también. Los versículos los primeros versículos de capítulo 2 son una advertencia para nosotros. Nos advierten a prestar mayor atención a este mensaje, esta revelación final, esta revelación completa que tenemos por el Hijo de Dios. Y esta revelación que hemos recibido, no hay manera de escapar si no prestamos atención a este mensaje de qué es el camino de la salvación. Así que esta mañana vamos a ver que estos versículos de 5 a 9 son una cita, varios de esos versículos son una cita del Salmo capítulo 8 y tienen una referencia primero a los seres humanos en general, pero tienen están apuntando finalmente a Cristo, a Jesús como el que cumple finalmente esas palabras. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 2 para ubicarnos en el contexto. Hebreos capítulo 2 de versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos.
todo lo ha sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre, mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal esta mañana es: todo ha sido sujeto no a ningún ángel, ni a cualquier hombre, sino a Jesús, el hombre perfecto. Con su venida, Él inauguró su reino y terminará sujetando a todos sus enemigos. Entonces vamos a comenzar viendo Jesús y no los ángeles, luego Jesús, el hombre perfecto, y todo sujeto a Jesús. Y van a ver también que en sí vamos a estar viendo varias partes de los versículos y el tema mismo atraviesa todo lo que estamos viendo en estos versículos. Jesús, no los ángeles. Aunque sirven a Dios, ¿no? Los ángeles sirven a Dios y son poderosos, el mundo no les fue dado a los ángeles para estar sujeto a ellos. El Padre le ha otorgado el mundo venidero a Jesús. Este pasaje en Hebreos continúa con el mismo tema que tenía Hebreos 1. Es decir, el Hijo es superior a los ángeles. Y hasta hoy en día hay muchos que están muy fascinados con los ángeles, hasta recibir, por decir, y buscar revelaciones de los ángeles, como si fueran superiores esas revelaciones supuestamente de los ángeles, superiores a lo que ya tenemos en la palabra de Dios. Lo que este pasaje nos está recalcando es que ya hemos recibido algo que es la revelación final completa de Dios en su palabra. Bueno, obviamente por la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, y luego lo que se ha escrito de Él, ¿no? En la palabra en el Nuevo Testamento. Así que, ¿qué es lo que debemos ver? Que aún esas supuestas revelaciones que muchos están recibiendo de ángeles hasta hoy día, están desviando de la verdad que ya tenemos en la palabra de Dios. También los judíos en ese tiempo, cuando fue escrito Hebreos, estaban también dando mucha importancia a esas revelaciones. Y el autor está diciendo: nosotros tenemos algo mucho más superior y final en eso, que eso.
El Jesús es infinitamente superior a los ángeles y por eso su revelación es superior. No solo por su divinidad, obviamente eso es la base de todo, sino también porque Él es el hombre perfectamente cumplido. Y este capítulo de Hebreos nos comienza a enseñar la humanidad de Jesucristo y cómo Él ha cumplido todo lo que necesitábamos para un sacerdote que podría interceder y podría cumplir la obra a favor de nosotros delante de Dios. El Hijo es quien tiene una relación única con el Padre. No hay ningún ángel que tiene esa revelación. Y por eso dice en el versículo 5 ahí, no es porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. No fue ningún ángel que ha recibido ese cargo. ¿Y por qué? Bueno, como dije, los ángeles no tienen, por naturaleza, el Hijo es Dios. Los ángeles en capítulo 1 hemos visto, ellos existen para adorar a Dios mismo. Ellos adoran a Yahweh Dios y Jesucristo es el que recibe también esa adoración como Yahweh. Hebreos 1:6 dice, cuando trae el primogénito, es decir, Jesucristo, el Hijo, al mundo, dice, y lo adoran todos los ángeles de Dios. Y luego, el contexto en capítulo 1 nos asegura que los ángeles existen para servirle a Dios y servir a la humanidad. Los ángeles siempre se ocupan en la adoración y servicio para con Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos este mismo servicio que los ángeles están prestando tanto a Jesús, el Hijo, como a los seres humanos, como dice en el último versículo de capítulo 1, que existen para servir a los que van a recibir la salvación. En Mateo 4, en la tentación de Jesús, después de haber sido tentado, los ángeles venían o llegaban para servirle. Luego, en el jardín de Getsemaní, Jesús les dice a sus discípulos, mira, si yo quisiera, podría llamar a miles de ángeles para rescatarme, por decir. Ellos siempre están a su disposición para hacer lo que Él dice. Luego, en el ministerio de los apóstoles, vemos que los ángeles servían para ayudar a los apóstoles a escapar de la cárcel y en otros momentos llevaron a Felipe o participaron en darle un mensaje y varias otras cosas. Así que los ángeles, por su misma naturaleza y por su trabajo, su obra, su trabajo, lo que están haciendo, son inferiores a los seres humanos y obviamente primero a Jesucristo, al Hijo de Dios. Así que en versículo 5, Hebreos 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. No sujetó a los ángeles. Los ángeles no tienen, no fueron creados para tener mayordomía. Eso es lo que está diciendo. La palabra mundo aquí, cuando dice no sujeto a los ángeles, el mundo venidero, la palabra mundo no es la palabra normal que se traduce mundo, no es cosmos, que mayormente es la palabra original detrás de esta traducción. Más bien es otra palabra que el diccionario de Tagui dice, quiere decir la tierra habitada, la humanidad. Esta palabra está apuntando, enfocado en los seres humanos, quienes son los habitantes del mundo. La humanidad
en otras palabras, de este mundo. Eso es lo que está diciendo. No sujetó a los ángeles el mundo venidero, los habitantes de este mundo. Y luego, por eso va a Salmo capítulo 8, que habla de que aunque sí, en un sentido, los seres humanos son inferiores a los ángeles, en otro sentido realmente fueron creados para tener mayordomía sobre la otra creación de Dios, algo que los ángeles nunca fueron dados. Los ángeles nunca o no fueron creados para tener esa mayordomía. Podemos decir aquí en Hebreos 2:5, cuando dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, la sujeción de este mundo venidero no es a los ángeles, sino, podemos decir, es a los seres humanos en general, como explica y vamos a estar viendo en el Salmo capítulo 8 y en la cita aquí en este capítulo. Y luego podemos decir, como este pasaje está diciendo, el mundo está sujeto a los seres humanos, pero está apuntando específicamente a Jesús, el hombre perfecto, quien ha sido coronado de gloria y honra. Y eso es muy importante entender. Este capítulo dice que Jesús no vino para socorrer y salvar a los ángeles, sino para socorrer, para ayudar, para salvar a los seres humanos. Así que por eso es muy importante entender lo que está diciendo aquí. El significado del mundo, como ya dije, apunta a la humanidad. Entonces podemos decir, incluye toda la humanidad, pero también podemos decir por el contexto, por lo que va a estar sujeto, incluye las otras partes de la creación. Dios ha puesto bajo el cuidado, bajo el dominio de los seres humanos, toda la creación. Y eso es lo que dice explícitamente en Salmo capítulo 8. Hay otra cosa que es muy interesante aquí. Dice, mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? Eso significa que todavía estamos esperando ese mundo. El comentarista Kistemaker dice, esta referencia al mundo por venir podría sorprendernos, ya que desde nuestro punto de vista la Biblia habla primordialmente del mundo presente. Cuando pensamos en el mundo por venir, pensamos en el retorno de Jesús y en la restauración de la tierra. El escritor de Hebreos, sin embargo, considera la salvación que los creyentes heredarán en el mundo por venir y ya la hace parte de la era mesiánica en que Jesús gobierna como soberano. Esta era, este tiempo, comenzó cuando es Jesús, quien está sentado a la diestra de la majestad en el cielo. Entonces, en capítulo 1, versículo 3, dice que se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Así que ya ha comenzado, el mundo venidero ya ha comenzado. El mundo venidero ha sido inaugurado cuando el Hijo vino a la tierra y comenzó su ministerio. Y eso es lo que Jesucristo anunció cuando comenzó. Anunció que el reino de Dios había acercado. Y vamos a estar viendo más de eso en unos minutos. Pasamos a Hebreos 2:8. 2:8. Y ahí dice, todo lo ha sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Este versículo repite ese énfasis del hecho de la sujeción bajo los pies del hombre. Hay varias referencias de esta sujeción. Dice, sujetado bajo sus pies. Sujetarlo todo a él.
no dejó nada que no le sea sujeto. Y luego sujetas a Él. Entonces, 4 referencias por lo menos de estar sujeto las cosas bajo sus pies. Y la pregunta es, ¿a quién se refiere? Yo creo que podemos, cuando el Salmo 8 es muy obvio que está hablando de los seres humanos en general. Y podemos decir que primero la referencia sí es a los seres humanos en general, que Dios mismo va sujetando, no a los ángeles, sino al ser humano, este es el mundo. Pero también está apuntando al hombre perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien ha cumplido esto. Y todo va a estar perfectamente sujetado a Él. Versículo 9, y la primera parte dice, y esta parte nos enfoca, como dije, en el cumplimiento final de esto. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Aquel, ¿quién es aquel? El Hijo, está hablando del Hijo, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Así que aquí está diciendo explícitamente el Hijo que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, Él llegó a ser un ser humano. Él es el cumplimiento total de la humanidad. Y es interesante que esta es la primera vez en esta carta que se menciona el nombre humano de Jesús. El nombre humano del Hijo, voy a decir, que es Jesús. Y vamos a estar viendo por qué es eso en unos minutos también. Como dice en Filipenses y en otros lugares, Jesús se rebajó voluntariamente, tomó nuestra naturaleza para luego ser coronado de gloria y honor. Así que, ¿qué significa ser hecho inferior a los ángeles? Significa que Él dejó su gloria intrínseca que tiene para compartir el sufrimiento humano, para compartir nuestras debilidades y para llegar a ser el hombre perfeccionado, como dice este capítulo, por sus sufrimientos. Los ángeles, en un sentido, aunque son más poderosos que los seres humanos, no están sujetas, ¿no? Porque ellos no están sujetas a muchas de nuestras limitaciones. Pero, y así Jesús se rebajó y tomó nuestra naturaleza. Lo sorprendente de este pasaje, que no nos debe pasar por alto, es que Dios, y eso es lo que vamos a estar viendo, Dios no ha dado a los ángeles, aunque en un sentido son más poderosos, tienen una posición más elevada en un sentido que los seres humanos, pero Dios mismo no les ha entregado la mayordomía de esta creación, de este mundo. Más bien lo ha dado a los seres humanos en general y a Jesús en particular. Continuamos con el segundo punto. Jesús, el hombre perfecto. Jesús, el hombre perfecto. En Adán, Dios le dio a la humanidad el dominio de su creación, pero por nuestro pecado todo vino abajo. Cristo es el hombre perfecto quien cumplió todo lo que le corresponde a la humanidad. Vamos a leer versículos 6 a 8. Hebreos capítulo 2, versículos 6 a 8. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el Hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre las obras de tus manos y todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo no dejó nada que no le sea sujeto.
pero no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Y la mayor parte de eso es una cita de Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, si pueden pasar ahí, vamos a leer no todo el Salmo, sino unas partes. Salmo capítulo 8, versículo 1. Dice, estoy leyendo, no toda esta prédica de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar el enemigo y el vengativo. Y luego habla de varias partes de la creación, ¿no? La luna, las estrellas, y luego dice, ¿qué es el hombre? En versículo 4, que te acuerdes de él. Versículo 5, que has hecho los hombres, ¿no? Un poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y majestad. ¿Quién? El hombre en general, la humanidad. Y tú le haces señorear, versículo 6, sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De la humanidad. Todas las ovejas y bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Cuánto atraviesa las sendas de los mares. Y luego termina el Salmo como ha empezado. Yahweh, oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este Salmo comienza alabando a Yahweh por su creación. Alabándole y diciendo que su nombre es glorificado y tiene que ser glorificado en toda la tierra. Este salmo explica que aunque el ser humano es inferior a los ángeles en un sentido, Yahweh le ha coronado al hombre, a la humanidad, de gloria y majestad. Y la manera que Dios, Yahweh Dios, ha hecho eso es que ha puesto todo debajo de sus pies. Es decir, le ha dado la mayordomía de la creación, no a los ángeles, sino a los seres humanos. Y podemos hacer la pregunta, ¿por qué ha hecho Dios eso? ¿Por qué le ha puesto debajo de los seres humanos la mayordomía de todo? Yo creo que la razón principal se encuentra en Génesis capítulo 1, cuando dice en capítulo 1, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Así que, versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya. Y luego tenía ese dominio, le dio ese dominio, esa mayordomía sobre su creación. Y ese salmo está hablando de ese gobierno que Yahweh Dios le había dado al ser humano. Él tenía, por ser hecho a la imagen de Dios, Dios le dio esa mayordomía. Y eso es lo que Adán y Eva tenían en el jardín de Edén. Pero en el momento que el hombre cayó en pecado, se desequilibró todo. Y en ese momento, el hombre se rebeló contra su creador. Y también la misma creación fue maldecida para que rebelara contra la mayordomía de los seres humanos. Dice el comentarista Morris, el propósito malogrado, interrumpido y frustrado por el pecado. Cuán trágico ha sido su fracaso, ¿no? de Adán. La entrada del pecado en el mundo ha demorado los propósitos de Dios para el hombre, quien hoy está caracterizado por la servilidad y no la soberanía, por la degradación y no la dignidad,
las cosas no le están sujetas. Cuando hablamos aún de sembrar, de cosechar, tenemos mala hierba, tenemos muchas luchas aún para hacer, producir la tierra. También en los negocios estamos siempre luchando contra varias cosas. Las cosas, la creación, por decir, está en contra de nosotros por la maldición y hecha después de nuestro pecado. Sigue este autor, las cosas no le están sujetas como prueban las enfermedades que no puede erradicar, los desiertos que no puede hacer florecer. Y lo peor de todo, él no puede controlarse a sí mismo. Pero aunque el pecado ha interrumpido las intenciones originales para la raza humana, no los ha desbaratado como apreciáramos en los versículos siguientes. Entonces, este salmo sí fue escrito respecto a la mayordomía de los hombres, pero está apuntando al cumplimiento final de Jesús. Hebreos 2, volviendo a Hebreos 2, versículos 6 a 8, y voy a leer esos versículos. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor. Lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Hay varias verdades de esto que podemos ver. Uno, Yahweh Dios tiene un interés mucho más profundo e importante con el ser humano que con los ángeles. Yahweh Dios se interesa mucho más para con los seres humanos que con los ángeles. El ser humano fue creado a la imagen de Dios para ejercer dominio sobre su creación, mientras que los ángeles existen para servir a Dios y para servir a los seres humanos. Versículo 6 hace referencia al Hijo del Hombre, que en un sentido general podemos decir, está hablando de la humanidad otra vez, pero está apuntando a Jesús, el Hijo del Hombre que vino. Y en el sitio God Questions, este título, cuando muchas veces llaman a Jesús, el Hijo del Hombre, están subrayando varias verdades de él. Primero, su humanidad, que él realmente tomó nuestra naturaleza. Luego, su humildad. Él se humilló, ¿no? Y padeció participando en nuestros sufrimientos. También su deidad. Y cuando uno compara el Antiguo Testamento, también el Nuevo, y varias cosas, está apuntando su deidad. Y finalmente que este título es el cumplimiento de la profecía del Mesías venidero. Así que está sí hablando de la humanidad en general, pero apuntando al Hijo del Hombre como su cumplimiento perfecto. 4. Es interesante aquí, en esta cita, el mundo actual, ¿no? Y voy a estar haciendo un contraste entre el mundo actual y el mundo venidero. El mundo actual no fue dado a los ángeles para estar bajo su dominio, sino que fue dado a Adán y su descendencia. Y aún 1 Corintios 6 nos dice que los seres humanos vamos a juzgar el mundo y vamos a juzgar también a los ángeles. Y eso manifiesta nuestra superioridad o muestra nuestra importancia, que es mayor que la importancia de los ángeles.
Entonces, el mundo actual sí fue dado a los seres humanos en general, pero el mundo venidero ha sido dado ¿a quién? A Jesús. No a no a los ángeles, sino a Jesús, el hombre perfecto en particular. Y tal como el ser humano fue coronado de gloria y honor al recibir este dominio, ¿no? Dice en versículo 7, Hebreos 2:7, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, lo has puesto sobre las obras de tus manos. Entonces, el ser humano, Dios le ha dado esa importancia de tener esa mayordomía. Luego, versículo 9 también habla de que Jesús ha sido coronado de gloria y honor. El mundo actual también no está bajo el dominio del hombre, es decir, está en rebelión contra el hombre por nuestro pecado. Pero el mundo venidero ha sido dado bajo el dominio de Jesús. Y Él ya está reinando y continuará sujetando a todo bajo su dominio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el último punto. Quiero leer algunos versículos, tanto de este capítulo, como de otro capítulo de Hebreos, respecto a la humanidad del Hijo del Hombre. Dice en versículo 9, Hebreos 2:9, y eso enfocando esos versículos en Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel que, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, y hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Aquí está hablando de que Él, ¿no?, ha sufrido, ha pasado también los padecimientos que ha pasado. Versículo 17, Hebreos 2:17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen. Versículo 18. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. Capítulo 4, Hebreos 4. Versículo 14 en adelante. Teniendo pues, Hebreos 4, 14 en adelante, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Eso quiere decir que Él ha participado, ¿no?, en ser tentado y en nuestras debilidades como seres humanos. No es que solo tenía la apariencia de un ser humano, sino que realmente Jesucristo comparte nuestra naturaleza. Cuando se hizo hombre, ha llegado a compartir nuestra naturaleza como seres humanos. Vuelvo al comentario que hice hace unos minutos. Es interesante que en Hebreos 1 usa el título Hijo para referirse a Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios. Y yo creo que es muy intencional, porque está enfatizando en ese capítulo su divinidad, que Él es Yahweh Dios mismo, y por eso Él es superior a los ángeles.
En Hebreos 2, versículo 9 en particular, después de esta cita de los seres humanos, de Salmo 8, y luego en versículo 14 también está comenzando a usar el nombre Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué aquí está usando el nombre Jesús? Y yo creo que es para enfatizar su humanidad y el significado de su nombre. Entonces, tanto su humanidad, que realmente el Hijo de Dios se hizo hombre. Y el nombre que le fue dado es Jesús. Él es quien comparte nuestra naturaleza, nuestro sufrimiento y la tentación también que nosotros padecemos. Él ha sufrido o pasado por todo eso, sin embargo, no ha pecado. Y su nombre quiere decir Yahweh salva. Yahweh salva. Así que tanto por enfatizar quién es que ha llegado a tener o tomar nuestra naturaleza, y también por lo que hizo, es decir, salvar a su pueblo de sus pecados. Y este es el hombre a quien Dios ha puesto sobre el trono de David. Es interesante, Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos 2, 36, Pedro está hablando y dice, sepa pues, Hechos 2, 36, con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor, es decir, sobre todo. Recuerden que en ese entonces, ¿quién era el Señor? Era, obviamente, esa palabra estaba apuntando muchas veces a César como el Señor. Pero aquí dice, Dios ha hecho a quién? Jesús, Señor. Y Cristo, que es Cristo, el Mesías. Quiero resumir este punto de la siguiente forma. Tal como hemos visto en el primer capítulo, que Dios ha dado la revelación final y perfecta de Dios por medio del Hijo de Dios, así Jesús es el cumplimiento perfecto y final de Dios para nosotros. Jesús es el hombre perfecto quien ha cumplido toda la ley de Dios a la perfección. Jesús es el hombre quien ha dado su vida como el sacrificio perfecto para los pecados de la humanidad, para propiciar la ira de Dios. Y obviamente no todo esto está en este contexto, pero esos son verdades que vamos a seguir viendo en los siguientes versículos y capítulos de Hebreos. Jesús es el hombre quien se ha resucitado de los muertos y así ha vencido el poder del pecado, el diablo y la muerte. Y Jesús es el hombre quien ha sido entronado sobre toda su creación. Entonces, Jesús es el cumplimiento, la perfección del hombre, de un hombre perfecto. Pasando al tercer punto, y vamos a estar viendo también realmente la aplicación de todo lo que estamos viendo, que no tenemos que confiar, por decir, buscar ayuda de los ángeles, más bien, ¿quién es nuestra ayuda? ¿En quién podemos confiar? Es nuestro Rey, quien está gobernando soberanamente hoy día sobre su creación. Y sobre también toda la locura que estamos viviendo hoy en día. Todo sujeto a Jesús. Después de su obra terrenal, Jesús fue coronado de gloria y honor como el Rey Supremo. En este tiempo, Él va sujetando todos sus enemigos bajo sus pies. Y en este último punto vamos a enfocarnos en los versículos 5, 8 y la primera parte del versículo 9 nuevamente. Hebreos 2:5.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Recordamos, el mundo, no la palabra mundo ahí, significa la tierra habitada de los seres humanos. Y también incluye todo lo que sobre el cual tenía que tener dominio, mayordomía, los seres humanos. Por el contexto, venidero significa el mundo que se va siendo sujetado a Jesús, tanto durante su vida terrenal como ahora, hoy en día. Recuerden, Hebreos 1:3, la segunda parte de Hebreos 1:3 dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la pregunta es, ¿dónde está el Hijo de Dios ahorita? Está ahí, reinando. Está en esa posición de poder. Versículo 8 de capítulo 1, Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este mundo venidero se realiza en toda su plenitud en la segunda venida de Jesús. Pero ya ha sido inaugurado. El comentarista Ceballos dice, Hebreos afirma que el mundo venidero, el reino de Cristo, no será sometido a los ángeles, sino a un hombre, es decir, Jesús. Y por tanto, el que quiere participar en el mundo venidero no se dirigirá a los ángeles ni confiará en ellos. El mundo venidero ya estaba viniendo en el ministerio de Jesús y empieza a venir a nuestras vidas cuando la aceptamos como Señor. Pero vendrá en su plenitud cuando regrese Jesús. Y esa misma interpretación se confirma por los versículos 8 y 9, que dicen lo siguiente. Hebreos 2, 8 y 9, la primera parte de 9, todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Entonces, dice, no dejó, versículo 8, nada que no le sea sujeto. Pero ahora no estamos viendo en nuestra perspectiva, tanto en la perspectiva de cuando fue escrito esta carta y como hoy en día también, no vemos que todo está bajo, como decir, se ha sometido a Jesús como el rey. Pero ¿qué es lo que está diciendo? No dejó nada que no le sea sujeto. Pero ¿qué es lo que vamos viendo? Él va sujetando las cosas. Él ha sido dado esa autoridad. Y aunque no vemos que eso se ha cumplido a la perfección, estamos en ese rumbo. Vamos a leer varios versículos del Nuevo Testamento solo para ver cómo se inauguró eso con la venida de Jesucristo y cómo se completará esa sujeción ¿no? al final de todo. Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y vamos a leer varios versículos. Dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntense y crean en el evangelio. Arrepiéntense y creen en el evangelio. El tiempo ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué decía el reino de Dios
se había acercado, es porque él era el rey y ya estaba llamando a la gente a arrepentirse y ponerse debajo de someterse a su gobierno. Lucas capítulo 10. Lucas 10, y no voy a leer esos versículos, pero en Lucas 10, 17 y 18 nos relata que cuando los 70 regresaron de su ministerio, ellos estaban expulsando demonios. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Veí Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué es lo que eso indica? Que Satanás ya no tenía el mismo poder que antes. Ya le había sido quitado su poder. ¿Y qué es lo que hemos visto anteriormente en Hebreos 2? Es que Satanás mismo, Jesucristo le ha quitado su poder por el poder de la muerte que el diablo ejercitaba, pero ya no tiene ese poder por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mateo 12, 25 a 30. Y voy a leer una parte de aquí. Jesús está diciendo, ellos están acusando a Jesús de expulsar a demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús dice, bueno, todo reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Versículo 26, Mateo 12, 26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Beelzebub, ¿por quién los expulso? Expulsan los hijos de ustedes. Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero, y esa es la parte importante, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. No solo que el reino de Dios se ha acercado, más bien el reino de Dios ha llegado. Y la pregunta es, aquí Jesucristo está diciendo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado. Y la pregunta es, ¿estaba expulsando demonios por el poder del Espíritu? Y la respuesta es sí, estaba haciendo exactamente eso. Entonces eso significa que el reino de Dios sí les había llegado a ellos. Luego dice, versículo 29, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Y quién está entrando a la casa? Bueno, el hombre fuerte es Satanás. El que está entrando a la casa para saquear sus bienes es Jesús. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? El reino de Dios ya había llegado y él ya estaba quitando el poder de Satanás. Pasando a otro pasaje, Mateo 28, 18, ¿no? Mateo 28, versículo 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dice una parte, no dice, bueno, Satanás se ha quedado con una parte y yo con otra parte. No, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Filipenses 2, 9 a 11, ¿no? Es otro pasaje muy conocido que habla de que ya Jesús ha recibido el nombre y el puesto sobre todos, para que delante de él toda rodilla se doble. Y todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, todo. Y confesar que Jesús es Señor. Efesios 1,
versículos 20 a 23. No tiene que pasar ahí. Pero dice también que todo ha sido sujeto bajo sus pies. Él no espera ser coronado rey. Él ya está reinando. Pero como rey, ¿qué está haciendo? Ya va sometiendo todos bajo sus pies. Hay los que se someten voluntariamente a Cristo en el Evangelio. Son los creyentes. Hay otros que van a ser conquistados por la fuerza. Así que el Hijo es quien va sometiendo a todos bajo sus pies. Pasando a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 23. 1 Corintios 15, 23 dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios el Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas, es decir, el Padre. Cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esos versículos son muy claros. Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Cuándo? Ahora. Jesucristo está reinando ahora. No debemos dudar. Él está poniendo a sus enemigos debajo de sus pies. Y Él va a seguir reinando, ¿no?, hasta terminar con todo dominio y toda autoridad. ¿Y cuál es el último enemigo que va a ser sujeto a Él? Es la muerte misma. Entonces, en la resurrección final, Jesucristo va a terminar sujetando todos sus enemigos. ¿Qué es el ánimo que nos debe dar entender todo eso? Bueno, tanto este pasaje como todo lo que hemos visto, Cristo es el primero en resucitarse de los muertos. Y por su resurrección ha abierto el camino para nuestra resurrección. Y nosotros sí hemos sometido a Cristo por el Evangelio. Todo dominio y autoridad va siendo sujetado a Cristo en este tiempo. Cristo está reinando mientras Él va sometiendo sus enemigos. En este tiempo vemos muchas insurrecciones contra Cristo, contra su dominio. Se están rebelando contra Él, muchos seres humanos. Pero eso no significa que Él no está reinando. Solo significa que Él está peleando contra ellos. Y en este tiempo voy a decir, estamos viendo, ¿no?, los seres humanos, algunos seres humanos hasta decir que la humanidad o ellos mismos son como dioses. Que ellos van a tener dominio sobre todo y hasta crear una nueva raza, ¿no?, con el transhumanismo. Están poniéndose en lugar de Dios. Se están rebelando abiertamente contra Dios. Y la pregunta es, ¿Dios ha perdido el control? Para nada. Luego vemos, ¿no?, esas mismas luchas en nuestros países, nuestra ciudad.
¿no? Nuestras familias, la rebelión contra Dios. Ver tanta rebelión contra Dios, eso significa que el hijo se ha ausentado su puesto como rey. Para nada. Él sí está batallando. Él sí está reinando. Y al final de todo, ¿no? La locura de lo que estamos viendo, ¿no? La matanza, voy a decir, en el aborto, la matanza en eutanasia, la ideología de género, y el transhumanismo, la destrucción de la familia y todo, eso va a ganar la victoria. Satanás está, por decir, reinando y va conquistando el terreno de Dios. Y la respuesta es, puede parecer así, pero el Hijo de Dios está reinando. Jesús, el hombre perfecto, está reinando. Y va a seguir conquistando sus enemigos. En este momento estamos viendo todos esos enemigos. Pero ¿qué dice en 1 Corintios 5? El último enemigo, o 1 Corintios 15, 26, el último enemigo que será eliminado es la muerte. Y nosotros sí estamos viendo muerte por todos lados. El ser humano está promoviendo la muerte por todos lados. Y por eso podemos decir que es del enemigo. El enemigo se está sublevando contra Dios, pero no va a ganar la victoria. Apocalipsis capítulo 1. Pasemos a Apocalipsis 1, 4 a 6. Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él ya está reinando. Él es quien nos ha amado, nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, de la muerte misma, y nos ha hecho un reino, sacerdotes para Dios. Él es nuestro Rey. Y el ánimo de esta mañana, quiero volver a recordar, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero, aunque no estamos viendo todo sujeto a Él, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Él está reinando. No debemos dudar que Él está sobre su trono. Y en medio de toda la confusión de este tiempo, en medio de toda la rebelión contra Él, nosotros vamos a ver su victoria. Él está ganando la victoria, aunque tal vez a veces no nos parece, ¿no? Como dice versículo 8, Hebreos 2:8, aunque no vemos todo sujeto a Él, ¿no? Él ya ha sido coronado de gloria y honor. Y Él va a seguir sometiendo todos sus enemigos bajo sus pies, o por la fuerza, o por medio del Evangelio, hasta que termine de sujetar todo. Si hay alguien que está escuchando esta palabra, que no es creyente, que hoy día sea el día de salvación, que te sometes voluntariamente a Jesucristo. Él es el Rey sobre todo. Arrepiéntate y crea en el Evangelio. Confía solamente en Él. Si no te arrepientes, si hay alguien que no se arrepiente, va a ser sometido por la fuerza.
y va a seguir vivir bajo la eterna maldición de Dios. Recordamos la verdad principal. Todo ha sido sujeto, no a ningún ángel, ni a cualquier hombre, sino a Jesús, el hombre perfecto. Con su venida, Él inauguró su reino y terminará sujetando a todos sus enemigos. Voy a leer parte de Hebreos capítulo 2 para terminar esta mañana. Hebreos 2, 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor. Y otra vez, Apocalipsis 1, 5, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por realmente tu obra. Gracias por tomar nuestra naturaleza, por llegar a ser el hombre perfectamente cumplido, el que ha participado en nuestra naturaleza, la naturaleza humana, y ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Sabemos que tú estás ya sentado sobre tu trono, estás reinando, estás sometiendo a todos tus enemigos debajo de tus pies. Gracias por habernos sometido a nosotros por medio del Evangelio, por habernos dado ha cambiado nuestro corazón y habiendo trabajado en nuestros corazones. Te pido, Señor, que si hay alguien que me está escuchando, que no se ha sometido a ti en el Evangelio, que se dé cuenta de su maldad, de su rebelión contra el Rey soberano, sobre todo. Que se arrepienta de su pecado y confía solamente en ti, Señor. Gracias, Señor, por quién eres tú y que aún en medio de toda la dificultad de la vida diaria que podemos estar pasando, Señor, por muchas cosas, por factores económicos, por factores personales, por dificultades en el trabajo, por dificultades de ver la maldad en el mundo, en el país. Señor, ayúdanos a levantar la vista, a ver que sí tú estás reinando. Tú nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos contigo por los siglos de los siglos. Y en este momento nos has llamado a participar en esta guerra, Señor, de proclamar tu reino sobre todo. Gracias, Señor, por eso. Y ayúdanos a tener esa plena confianza en ti en este tiempo. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.